trastornos metabólicos más frecuentes en el recién nacido. Los puntos que vamos a revisar es hipoglicemia, es el que más tiempo nos va a tomar, hiperglicemia, hipocalcemia, hipercalcemia y las alteraciones del fósforo y el magnesio. Si tienen alguna pregunta en el momento de la exposición, la hacen nomás, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, la hipoglicemia neonatal, la definición, como ustedes pueden haber encontrado o van a encontrar en las lecturas, va a diferir en los valores, son valores estadísticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros en el Perú, el MINSA toma el nivel de azúcar sanguíneo menor a 47 miligramos por decilitro o en unidades internacionales a 2.6 milimoles por litro del valor de la glucosa, ya sea en recién nacidos a términos o pretérminos, ¿ya? Pero van a encontrar otras bibliografías, ya sean de las academias o de las sociedades de pediatría o de neonatología, en los cuales los valores pueden ser 47, van a ser 45, van a encontrar hasta de 40. ¿Ya? Eso va a depender del contexto y del entorno y de la población en la cual estamos conversando. La incidencia de esta hipoglicemia neonatal es variable. ¿Por qué? Porque va a depender de la definición. Ya, como repetimos, la definición no es única en todo el mundo, va a variar. ¿Ya? Va a depender de qué población estemos hablando, va a depender del método de alimentación, de la forma de medir la glucosa, ¿ya? Entonces, dentro de la revisión vamos a encontrar que van a mencionar el umbral operacional y de hipoglicemia significativa. El umbral operacional está definido o va a depender del valor estadístico que tomemos, ¿ya? Es una concentración de glucosa plasmática que los clínicos deben considerar intervenir, basado en la evidencia disponible en la literatura. Ojo, en la actualidad, como les repito, es 47 miligramos por decilitro. Ese es el valor límite, ¿ya? En el siglo anterior se comenzó con 30, después subió a 35, después subió a 40, entonces ese es el umbral operacional. Y el concepto de hipoglicemia significativa, el nivel bajo de glucosa que va a causar una repercusión en el metabolismo de cada individuo. Este valor es único para cada individuo, no se puede definir por una sola cifra que puede ser aplicada universalmente a toda la población y va a depender de la madurez fisiológica o de la presencia de alguna patología, ¿ya? Entonces, volvemos a este concepto, la concentración de glucosa en menos de 47 miligramos por decilitro. La pregunta es, ¿este valor va para todos los recién nacidos? Por ejemplo, el que pesa 3 kilos, ¿es el mismo valor para el que pesa 4 kilos 500, 4 kilos 800? ¿Es el mismo valor para los que tienen bajo peso, para los que pesan 2 kilos, para los que pesan 1800 gramos, para los que pesan 1000 gramos? ¿Es el mismo valor? La edad gestacional, igual, este valor que estamos mencionando, ¿es el mismo para los atérminos, para los pretérminos, para los posmaduros? ¿Es el mismo valor para los que presentan síntomas o los que no presentan síntomas? Entonces, este valor estadístico es relativo, ¿ya? Es relativo, porque, como repito, van a encontrar en la bibliografía ya diferentes valores, aproximados pero diferentes, ¿no? 47, 45, 40. ¿Ya? Y también otro rubro que podemos agregar acá es la edad después del parto, ¿no? Es el mismo para un recién nacido a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 horas, 24 horas, a los 4 días. ¿Ya? Por ejemplo, la hipoglicemia transitoria, que es aquella que está definida como la que se presenta en los primeros 7 días de vida, es decir, no dura más de 7 días de vida. Tenemos, por ejemplo, que esta hipoglicemia se presenta hasta el 4% de recién nacidos a término, sanos. Ya en el 8% de los recién nacidos que están dentro de la población de riesgo, que ya vamos a mencionarles. En el 15% de los prematuros
y de los que tienen algún grado de restricción de crecimiento intrauterino, y en el 20% de los hijos de madres diabéticas. Entonces, la presentación de este problema metabólico va a depender de qué grupo poblacional o de recién nacidos estamos hablando. Ya, el inconveniente de esta hipoglicemia neonatal es que hay una incidencia de secuelas neurológicas de hasta el 11% de afectados, ya, de los que tienen este problema de hipoglicemia en algún momento después del nacimiento. Entonces, durante el embarazo, todas las fuentes de nutrición al producto ya es a través de la placenta y el cordón umbilical. Cuando se produce el nacimiento y se realiza el clampaje y el corte del cordón umbilical, ya este aporte de glucosa, como de los demás nutrientes y de las demás sustancias, es interrumpido. Entonces, el recién nacido entra a un proceso, ya, o a un periodo de transición o un periodo de adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina, en la cual tiene que asumir la mayor parte de las funciones que no realizaba directamente durante el embarazo: el respirar, la producción, el abastecimiento de glucosa y de otras sustancias. Entonces, en este periodo de adaptación, tiene que encontrar otras fuentes de glucosa, ya sea por la lipólisis, por la cetogénesis, la proteólisis, la gluconeogénesis o la glucogenólisis. Pero el problema de este periodo de adaptación, por ejemplo, que esta situación o estos mecanismos de adaptación están limitados en los prematuros, por poner un solo ejemplo. Entonces, por ejemplo, mediante la glucogenólisis se obtiene glucosa a partir de glucógeno, ¿sí? La gluconeogénesis, a partir de los aminoácidos y el glicerol, se obtiene la glucosa. La proteólisis, los aminoácidos del tejido muscular. Y la lipólisis igual, tejido adiposo, basa a los ácidos grasos y la formación de los cuerpos cetónicos. Este combustible que podemos obtener a través de la lipólisis va a sustituir a la glucosa como fuente de energía en el tejido periférico. La cetogénesis proporciona energía para la gluconeogénesis y la síntesis de cuerpos cetónicos, tipo el beta-hidroxibutirato o el acetoacetato. Por ejemplo, acá tenemos que cuando hay una alta concentración de glucosa sanguínea, ya la insulina se produce y esta va a provocar el aumento del almacenamiento del glucógeno, la disminución de la gluconeogénesis y la disminución de la glucogenólisis para el uso o almacenamiento de la glucosa. Pero cuando hay hay valores bajos de la glucosa en sangre, mediante el glucagón y los glucocorticoides, estos van a aumentar la glucogenólisis, van a aumentar la gluconeogénesis y van a disminuir el almacenamiento para que haya una mayor producción y una mayor utilización de la glucosa en todo el resto del organismo. Eso es lo que pasa, ¿no? La glucosa reducida envía un mensaje al cerebro, este sistema nervioso central va a activar al páncreas, va a activar a la médula suprarrenal y también va a haber una producción simpático suprarrenal, ya mediante el incremento de la norepinefrina, incremento de la acetilcolina, a nivel de la corteza de la médula suprarrenal, la epinefrina y el cortisol, que son los que mediante diferentes estímulos y acciones van a incrementar la glucosa. Tenemos factores de riesgo, ¿ya? Tanto maternos como neonatales. Las madres o las gestantes con diabetes no controlada, la infusión de endovenosa de dextrosa mayor de 6 gramos por hora o mayor de 120 mililitros por hora de dextrosa al 5%, los tocolíticos tipo fenoterol o salbutamol, los beta bloqueadores tipo el propanolol, utilizados y empleados en la madre, van a ser un factor de riesgo para que el recién nacido pueda presentar
una hipoglicemia neonatal. Los factores de riesgo neonatales, la población, ¿no?, de riesgo son los recién nacidos pretérminos o posmaduros, los de bajo peso, los pequeños para edad gestacional, los grandes para edad gestacional, aquellos que tienen algún problema de enfermedad hemolítica de recién nacido, depresión, en algunas literaturas dicen sufrimiento fetal agudo, en otras se encuentra como asfixia, ya, asfixia perinatal, la hipotermia, la sepsis, la policitemia, aquellos que se les realiza exsanguíneo transfusión, aquellos que presentan el síndrome de estrés respiratorio, deficiencia de metabolismo de los carbohidratos. Tenemos un síndrome bastante frecuente con la hipoglicemia, que es el síndrome de Best-Whitman, las deficiencias endocrinas, los defectos de metabolismo de los aminoácidos, son factores de riesgo para la presentación de la hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia neonatal se clasifica de dos maneras según la presentación: en transitoria y en permanente, ¿ya? La hipoglicemia neonatal transitoria es aquella que se presenta o dura menos de 7 días, o el uso o la necesidad de la velocidad de difusión de glucosa es menos de 12, ¿ya? Y la persistente es aquella que dura más de 7 días, ojo, más de 7 días dura, o requiere un VIG mayor de 12. Ya, esta es la definición de la hipoglicemia transitoria o persistente. Entonces, esta hipoglicemia transitoria es autolimitada, consecuencia de cambios en el medio metabólico, es el síndrome más común en las UCI neonatales. La mayor parte de las veces es asintomática, aproximadamente en el 60%, sintomática entre el 10 y 40%, puede deberse a alteraciones en la producción, en la utilización de la glucosa o por problemas en ambas fases. Por ejemplo, tenemos el ayuno postnatal, los sistemas de adaptación no desarrollados. Tenemos en los pacientes con bajo peso, en ellos tienen disminución del almacenamiento de las grasas y las proteínas, secundarias a una desnutrición, reservas de glucógeno inadecuadas por la misma desnutrición, mayor demanda por la proporción cerebro-tamaño corporal, y los que tienen restricción de crecimiento intrauterino asimétrico son los más propensos, ¿ya? La prematuridad, el almacenamiento de glucógeno está disminuido, la limitación de la gluconeogénesis y la cetogénesis está también disminuida, y hay niveles bajos de la 6-fosfato microsomal, ¿ya?, para que pueda adaptarse adecuadamente este paciente. La excesiva utilización transitoria de glucosa, esto es secundario a problemas de asfixia, de sepsis, hipotermia, toxemia materna, eritroblastosis fetal o la policitemia. Entonces, los hijos de madre diabética también pueden presentar una hipoglicemia transitoria. Esto se debe a la hiperglicemia materna, que va a provocar un hiperinsulinismo fetal. La macrosomía por altos niveles de insulina, ¿ya?, secundarias al factor de crecimiento ligado a la insulina tipo 2, el hiperinsulinismo crónico. Esto va a aumentar el consumo de oxígeno, va a aumentar la eritropoyetina y por lo tanto va a haber una policitemia. La excesiva administración de glucosa a la madre durante el periodo periparto va a provocar un hiperinsulinismo secundario. Los beta-2 agonistas usados como tocolíticos también van a provocar un hiperinsulinismo secundario. Las drogas administradas al feto, tipo la minofilina y la indometacina, esto ya en la UCI, puede provocar una hipoglicemia neonatal transitoria y la hipoglicemia idiopática o la falla de adaptación. La hipoglicemia neonatal persistente es la que dura más de 7 días o es aquella en la que requerimos usar volúmenes de difusión de glucosa mayor de 12. Ojo, podemos tener, en esto de la definición, podemos tener un niño, un recién nacido de 2 días de vida, pero que ya está requiriendo un VIG de 13, de 14 o de 15, ya asiste en el tercer día de vida, ya lo catalogamos este problema como persistente,
ya no necesariamente tenemos que esperar que llegue al octavo o noveno día. Por eso se tiene estos dos parámetros, que dura más de 7 días la hipoglicemia o que requiere una velocidad de infusión de glucosa mayor de 12. Por lo general está relacionada a problemas metabólicos intrínsecos. Es rara la presentación. En esta, el recién nacido va a continuar presentando un cuadro clínico o concentraciones disminuidas a pesar de recibir infusiones adecuadas de glucosa, por encima de 12 por lo general. Esto se presenta en hipopituitarismo congénito, en los errores innatos del metabolismo, básicamente de carbohidratos y de aminoácidos. Acá tenemos, por ejemplo, la hipoglicemia hiperinsulinémica. Ya en esa vamos a encontrar macrosomía fetal, por secundaria a un hiperinsulinismo, requerimiento de glucosa por encima de 10 a 15 miligramos kilo minuto, que es el VIG, causa más frecuente de la hipoglicemia persistente, síntomas severos de hipoglicemia neonatal en las 24 a 48 horas de vida. El paciente va a presentar hipotonía, va a presentar apneas, va a presentar cianosis. Ahí podemos encontrar una hiperplasia adenomatosa. El diagnóstico se da o se llega al encontrar la insulina elevada a pesar de que tengamos hipoglicemia. Es decir, tenemos valores de insulina por encima de 13 con hipoglicemias menos de 40. O la relación de glucosa e insulina es menos de 3. Tenemos acá el famoso síndrome que ya hemos descrito anteriormente. En este está caracterizado por macroglosia, onfalocele y visceromegalia. 50% encontramos hiperinsulinismo, hay una hiperplasia de las células beta y una expresión aumentada del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2. En el hipopituitarismo hay una deficiencia de hormona de crecimiento y la ACTH. La acción de la insulina no tiene oposición. El diagnóstico se da básicamente al encontrar niveles bajos de esas hormonas durante episodios de hipoglicemia. Tenemos hipoglicemia, pero tenemos ACTH bajo y la hormona de crecimiento bajo. Hay una insuficiencia adrenal, por lo general, la manifestación poco usual de hiperplasia congénita adrenal, y hay un reemplazo de cortisol. El reemplazo de cortisol va a normalizar la glicemia. Por lo general, la hipoglicemia persistente está ligada sobre todo a errores innatos de metabolismo. Tenemos, por ejemplo, los efectos de la glucogenólisis, efectos de la gluconeogénesis, efectos de la cetogénesis, deficiencia del transportador de la glucosa tipo 1, presentando todos estos, caracterizados por todas estas alteraciones que ven en esta diapositiva. En la clínica no hay signos o síntomas patognomónicos, ¿ya?, de una hipoglicemia, como casi en la mayor parte de los problemas en recién nacidos. Tenemos, por ejemplo, cuadros clínicos encontrados en muchas bibliografías, los síntomas alenérgicos como la palidez, ansiedad, sudoración, taquimia, temblor, debilidad, náuseas y vómitos, y los síntomas neuroglucopénicos. ¿Ya? Esto es cuando ya hay una disminución de la glucosa cerebral y hay un exceso del uso de oxígeno. Va a haber letargia, hipotonía, irritabilidad, hambre, dolor abdominal, apnea, crisis cianótica, cefaleas, confusión, alteraciones visuales y convulsiones y coma. Ojo, este cuadro clínico, como podrán darse cuenta, básicamente se encontró en personas adultas, ya, que se ha querido traspolar con los recién nacidos, en los cuales, en los recién nacidos, lo que más evidenciamos es el estupor, que ya hemos mencionado y comentamos en las clases anteriores, el 95%, tremores en el 81%, las convulsiones en el 58% de los recién nacidos, el apnea o polina en el 47%, la irritabilidad en el 41%, y la hipotonía en el 26%. Entonces, si bien hay una serie de síntomas que podemos encontrar en el cuadro clínico, estos fueron traspolados de población adulta.
Lo que hemos encontrado, lo que se encuentra más en los recién nacidos, es lo que estamos mencionando en este cuadro de abajo. El diagnóstico, por lo general, lo hacemos en nuestras unidades de neonatología con la tira reactiva o con el famoso hemoglucotest, ¿ya? Entonces, idealmente debemos corroborar con un dosaje de glucosa en sangre, ¿ya? Pero lamentablemente, en la mayor parte de nuestros hospitales, ¿ya? Estos controles demoran demasiado, ¿ya? Y se ha visto que por cada 10 minutos que pase desde que se toma la muestra de sangre hasta que se procesa, por cada 10 minutos disminuye un punto la glucosa. En la hipoglicemia persistente lo que tenemos que tener en cuenta es la muestra crítica, ¿ya? Esta muestra crítica es el examen, ¿ya? La toma de sangre y de orina cuando el paciente está presentando este cuadro clínico de hipoglicemia. Ya es el momento en que debemos tomar una muestra crítica, sobre todo si estamos sospechando de una hipoglicemia persistente. Obtener el suero para determinar la insulina, vamos a obtener hormona de crecimiento, T4, las cetonas, vamos a dosar los ácidos grasos libres, el cortisol, el lactato y el piruvato. En caso de no llegar al diagnóstico, tenemos que explorar o buscar problemas de aminoácidos ya de manera selectiva. Otros exámenes que tenemos que pedir para la hipoglicemia persistente son las radiografías y las ecografías. Ojo, esta la muestra crítica es fundamental y es importante. Se toma, nosotros mismos la tomamos durante el episodio ya de signos clínicos de hipoglicemia. ¿Cómo hacemos nosotros el screening? ¿Ya? El screening, la evaluación, el descarte y los controles. Lo que tenemos que tener en cuenta, y como van a poder ver en la clase de adaptación del recién nacido, ¿ya? Cuando el recién nacido o se produce luego del parto, hay entre 1 hora a 2 horas del periodo de adaptación. En esta hora a 2 horas, ¿ya? Por una cascada hormonal que se produce durante el proceso de parto, el recién nacido tiende a adaptarse, ¿no? Se prepara para adaptarse a respirar, ¿no? El funcionamiento adecuado del corazón, al cierre funcional del ductus arterioso, a la producción de glucosa. Entonces, por esta cascada hormonal, la glucosa entre la primera y máximo segunda hora de vida tiende a subir, a aumentar. Y luego de esta hora a 2 horas tiende a disminuir. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este proceso de adaptación. Porque si nosotros lo tomamos, por ejemplo, entre la primera o la segunda hora, podemos encontrar la glucosa baja. Y esto es algo normal por el proceso de adaptación, ¿ya? Y se menciona en los estudios de seguimiento que el valor de la glucosa pasa a estabilizarse por encima de 45 gramos por decilitro a partir de las 12 horas de vida. En cambio, los hijos de madre diabética, ojo, esto es recién nacidos sanos, ¿ya? En los hijos de madre diabética, el riesgo de que nos presenten un episodio de hipoglicemia es entre la hora y las 12 horas de vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer los controles hasta las 12 horas de vida en estos pacientes. En los pequeños para edad gestacional o los grandes para edad gestacional, ¿ya? La posibilidad de que nos presenten episodios de hipoglicemia se va a dar entre las 3 horas y los 10 días de vida. Estos pacientes tenemos que seguirlos hasta los 10 días de vida. Entonces, el pequeño para edad gestacional tenemos que evaluarlo las primeras 24 horas y el grande para edad gestacional, las 12 primeras horas, son los puntos críticos, las horas críticas. Pero ojo, ellos pueden presentar hipoglicemia si no educamos bien a la mamá en el ritmo de alimentación hasta los 10 primeros días de vida.
Si tenemos, por ejemplo, una hipoglicemia persistente, debemos solicitar una ecografía abdominal o una tomografía para descartar tumores pancreáticos. El dosaje hormonal, tenemos que dosar insulina, ACTH, cortisol, la hormona de crecimiento. Tenemos que buscar cuerpos cetónicos, lactáceos y ácidos orgánicos en la orina, si estamos pensando en una hipoglicemia persistente. Entonces, ¿cómo es el manejo de estos pacientes? Lo primero que tenemos que hacer son las medidas generales. Y dentro de las medidas generales tenemos que identificar qué recién nacido tiene riesgo de presentar hipoglicemia. Una vez que hemos identificado esta población de riesgo, que tenemos prematuros, bajo pesos, carne gestacional, macrosómicos, hijos de madre diabética, pacientes que han nacido asfixiados, etcétera, que hemos visto en los factores de riesgo, ya pacientes con policitemia. Una vez que hemos identificado esta población, tenemos que hacer el monitoreo constante. En promedio y por lo general, en estos pacientes le hacemos un control de hemoglucotés a las 2 horas de vida. A las 2 horas de vida. ¿Ya? Las medidas preventivas, luego de identificar, luego del monitoreo constante a esta población de riesgo, es evitar pérdidas de calor e hipotermia. Entonces, y en todos estos pacientes que hemos identificado y que estamos monitoreando, debemos iniciar de manera precoz la vía oral, la alimentación, ya sea con leche materna o ya sea con fórmula maternizada. ¿Sí? Una vez que hemos alimentado a este paciente de manera precoz, realizamos un control de hemoglucotés a la hora, ¿ya? Y después continuamos el monitoreo constante. Otras medidas preventivas, tenemos el control de la diabetes materna. Idealmente debemos procurar que la gestante con diabetes haya controlado su diabetes durante el embarazo. Si es una diabetes no controlada durante la gestación, hay mayor riesgo de que nuestro paciente, una vez que nazca, presente no solamente este problema de hipoglicemia, sino otros problemas más. Si tenemos pacientes recién nacidos prematuros que tienen menos de 32 semanas, ¿ya? O aquellos pacientes, por ejemplo, tenemos recién nacidos que por X motivos no pueden recibir alimentación, ya sea no solamente por la prematuridad, porque son bajo peso, o por ejemplo en nuestro hospital, ¿no? Todas las cesáreas, todas las gestantes que entran a cesárea, se quedan en promedio de 4 a 5 horas en sala de operaciones durante la cesárea, tienen un periodo de recuperación, ¿ya? En sala de operaciones, y eso puede demorar entre 4 a 5 horas. Entonces, en ese tiempo, nuestro paciente no tiene una fuente de alimentación directa. Entonces, o le brindamos una fórmula maternizada, o si este paciente tiene, por ejemplo, factores de riesgo como bajo peso, tiene problemas de síndrome respiratorio, tiene problemas de asfixia, este paciente tiene que iniciar una infusión continua de glucosa de manera endovenosa, de manera parenteral. Evitar la suspensión brusca de infusiones, ya sea que nuestro paciente esté hospitalizado. ¿Y qué podemos hacer? Esto es de manera general, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, una hora por hemoglucotés. Si tenemos que nuestro paciente tiene una glicemia entre 30 y 47 y está asintomático, pero con buena tolerancia oral, entonces lo que tenemos que hacer, o la fórmula maternizada en el caso de que más no tengan producción de calor o estén saliendo operaciones, por ejemplo. Ese no es el peso del recién nacido. Entonces, en función a ese valor, brindamos la cantidad, ya sea de leche materna extraída o ya sea de fórmula maternizada. Y a la hora que hemos brindado la vía oral, le hacemos un control de hemoglucotés.
Si nuestro paciente persiste menos de 47, a pesar que le hemos dado el 1% de volumen, ya de leche materna en fórmula, y persiste menos de 47, ya tenemos que este paciente hospitalizar e iniciar la infusión de intravenosa de dextrosa. Si nuestro paciente es asintomático por estar en algún grupo de riesgo, lo que tenemos que hacer es primero aumentar la frecuencia de la leche materna. Entonces, en estos pacientes tenemos, por ejemplo, un paciente macrosómico, tenemos un paciente bajo peso, un paciente pequeño en periodo gestacional, un RCU. A este paciente le tenemos que brindar la vía oral de manera precoz a la hora de vida. Y se refiere que a partir de los 30 minutos después que ha ingerido la leche materna o la fórmula, tenemos que hacer el control de glucosa. Si nuestro paciente está asintomático y la glucosa es menos de 25 dentro de las primeras 24 horas o menos de 35 entre la cuarta y las 24 horas de vida, este paciente se tiene que hospitalizar y se tiene que iniciar la glucosa endovenosa. Todo paciente sintomático, sea a término o prematuro, factor de riesgo, o no tenga factor de riesgo, pero que esté sintomático, tenemos que hospitalizar e iniciar la glucosa endovenosa. Dentro de la revisión de la literatura, ustedes van a encontrar la famosa triada de Whipple. Esta triada consiste en que toda disminución o ante una disminución de glucosa, ya, esta va a provocar o vamos a encontrar un cuadro clínico de hipoglicemia. Y estos síntomas, este cuadro clínico de hipoglicemia, tiende a resolverse con el aumento de glucosa, ya sea por vía oral o ya sea de manera parenteral. Ojo, en esto consiste la triada de Whipple. Ya, no se vayan a olvidar, no se vayan a confundir con otra. La triada de Whipple no es la enumeración de los síntomas de hipoglicemia, es la relación de estos tres factores, de estas tres situaciones. Esa es la triada de Whipple. Este es el manejo. Este es un protocolo. Por ejemplo, este es el protocolo de la Academia Americana de Pediatría. Por ejemplo, en ellos manejan los valores de 40, menos de 40. ¿Ya? Entonces, acá está todo el esquema que nosotros leemos por acá. Este es el algoritmo de manejo de la hipoglicemia. Ya los recién nacidos con factores de riesgo, que hemos dicho primero, alimentarlos, ¿sí? Iniciar la alimentación dentro de la primera hora de vida. Después de la alimentación, entre los 30 minutos y una hora de vida, se hace el control de hemoglucotest. Entonces, el resultado de hemoglucotest va a depender de nuestro umbral, ¿no? Estamos trabajando con 47, estamos trabajando con 45, estamos trabajando con 40. Depende del valor que estemos trabajando en nuestra unidad de cuidados intensivos, va a depender de lo que hagamos. Por ejemplo, si nosotros decimos, como en Huacho, 47, si tiene menos de 47, ¿qué tenemos que ver? ¿Este paciente es asintomático o sintomático? Si nuestro paciente tiene 40 y es asintomático, tenemos que ver en qué grupo está. ¿Está en un grupo de riesgo o está en un grupo de no riesgo? Por ejemplo, si nuestro paciente pesa más de 1,8 kg, oleaje gestacional es mayor de 34 semanas, lo que tenemos que hacer con una glucosa de 40, que está asintomática, que pesa más de 1,800 o tiene más de 34 semanas, lo que tenemos que hacer es alimentar, ya con leche materna o fórmula. En alguna bibliografía van a encontrar que recomiendan brindar glucosa o dextrosa al 5 o al 10% de vía oral. Antes se usaba un montón de esto, ya se ha dejado de usar porque se encontró que produce un problema de una hipoglicemia de rebote, ¿ya? Al aumentar de manera brusca por la glucosa vía oral, ya sea al 5 o al 10%, lo que se produce en el recién nacido es también un aumento secundario a este aumento de glucosa de la producción de insulina. Entonces, lo que estamos nosotros ingresando, la insulina lo va a guardar, lo va a depositar, y el paciente vuelve a presentar un episodio de hipoglicemia, ¿ya? Entonces, esto está todavía, se menciona, ¿ya? Porque en otras biografías
la menciona la glucosa o la dextrosa porque hay presentaciones de gel de dextrosa, ¿no? Al 5%, gel de dextrosa al 10%, gel de dextrosa al 30%, ya que, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital no tenemos, la maternidad tampoco lo tienen, entonces no lo usamos nosotros. Nosotros lo que iniciamos la vía oral, mediante la leche materna o la fórmula. Si nuestro paciente tiene menos de 40, está asintomático, pero este paciente está dentro del grupo de riesgo, o sea, si pesa menos de 1800, tiene menos de 34 semanas, tenemos que iniciar la infusión intravenosa de glucosa con un BIG entre 4 y 6 miligramos kilo día. ¿Ya? Si nuestro paciente tiene menos de 40, pero está sintomático, está ya con problemas de náuseas, vómitos, tremores o ha convulsionado, tenemos que brindar un bolo de dextrosa de 200 miligramos kilo, ya que esto equivale a 2 mililitros por kilo de peso recién nacido de la dextrosa al 10%, ¿ya? Y al mismo tiempo iniciar la infusión intravenosa de dextrosa con un BIG de 6 a 8 miligramos kilo, ¿ya? De 6 a 8 miligramos kilo minuto. Entonces, esto es para todo paciente sintomático. Ojo, ya normalmente la mayoría se acuerda de la fórmula de brindar un minibolo de dextrosa de 2 mililitros por cada kilo. Pero ojo, esto es si estamos hablando de dextrosa al 10%. Pónganse que en su hospital se ha agotado la dextrosa al 10% y tiene dextrosa al 5%, ya no es la misma cantidad, ya hay que convertirlo. Esto lo vamos a ver en la práctica de hipoglicemia que vamos a tener nosotros en la semana siguiente. Si el nivel de glucosa, ya, en este caso, por ejemplo, está a más de 47, solamente observamos a nuestro paciente, solamente lo observamos. Esta es la velocidad de infusión de glucosa, ya tienen varias presentaciones de varios libros que hemos sacado. Lo que tenemos que aprender es la fórmula, ya que es el BIG, que se da en gramos kilo minuto, que es igual a la concentración de dextrosa que vamos a infundir o estamos infundiendo a nuestro paciente por el volumen endovenoso total, es decir, cuántos mililitros le estamos pasando o le pensamos pasar en todo el día a nuestro paciente, ¿ya? Todo esto entre 144, que es una constante, por el peso en kilos, ¿ya? Por el peso en kilo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos una concentración de dextrosa hasta el 12.5%, ya que vamos a infundir, podemos infundirlo por vía periférica, ya hasta 12.5% de la concentración de dextrosa es vía periférica. Si ya tenemos que infundir una dextrosa al 13, al 15, al 18 o al 20%, tenemos que realizarlo vía central. Tenemos que tener un catéter central, ya sea por una onfaloclisis o ya sea por un catéter central de inserción periférica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si tenemos una hipoglicemia, ya es todo minibolo o bolo de dextrosa endovenosa al 10%, debe ser seguido con un aumento de la BIG. Ojo, si nuestro paciente, nosotros iniciamos el minibolo, este paciente tiene que estar hospitalizado y este paciente tiene que tener vía, al menos una vía periférica. Entonces, damos el bolo y también iniciamos con un aumento del BIG. ¿Ya? Muchas veces, en los años anteriores, el tratamiento de la hipoglicemia sintomática solamente se manejaba con el minibolo de dextrosa, pero se seguía con, por ejemplo, teníamos dextrosa al 8%, y seguíamos con el mismo goteo y seguíamos con el 8%, y solamente le agregábamos el minibolo. Entonces se vio en el seguimiento que estos pacientes, así cuando le iniciábamos el minibolo, aumentaba la glucosa, aumentaba la glicemia, pero también aumentaba la producción de insulina. Entonces, esta concentración de dextrosa que nosotros administrábamos al paciente, la insulina se encargaba de disminuir, de engordarla,
Y por lo tanto teníamos las famosas hipoglicemias de rebote, por lo que se planteó que a todo minibolo de glucosa al 10% tiene que aumentarse el BIG. Y siempre después de cada intervención, ya sea por vía oral o ya sea de manera endovenosa con los minibolos, a la hora tenemos que controlar. A la hora de cada intervención, ya sea por vía oral o ya sea de manera endovenosa, tenemos que hacer un control. Si la glicemia está normal y hay una buena tolerancia, vamos disminuyendo el BIG de 1 a 2 puntos. En algunas bibliografías recomiendan irlo bajando más lentamente, de 0,5 a 1 punto, ya del BIG. Nosotros por lo general nos quedamos con 1, vamos bajando, si la glicemia está normal y hay buena tolerancia oral, vamos bajando. Si nuestro paciente tiene, por ejemplo, un BIG de 8, lo bajamos a 7, controlamos en 1 hora, ya sigue con buena glicemia, está tolerando la vía oral, le seguimos bajando un punto al BIG. Y los controles cada hora. Si, por ejemplo, estamos bajando nuestro BIG, pero a la hora controlamos y vuelve a tener un episodio de hipoglicemia de repente asintomática, iniciamos nuevamente el bolo, o mini bolo de dextrosa 10%, y aumentamos 1 o 2 puntos el BIG. Si ya llegamos o ya pasamos de un BIG de 12 o más, debemos considerar ya el inicio de hidrocortisona cada 12 horas, 5 miligramos por kilo por día. El tratamiento, si encontramos un hiperinsulinismo, el tratamiento médico es usar el diazóxido y el tratamiento quirúrgico es la resección del tumor. También se puede administrar el glucagón 0,5 o 1 miligramo endovenoso, que hacemos una prueba diagnóstica o una prueba terapéutica, como algunos libros la mencionan. Si la glicemia aumenta en 30 miligramos por decilitro, hay una preservación inapropiada de depósitos de glucógeno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos de manera somera podemos mencionarles sobre hipoglicemia. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Doctor, una consulta. Sí. ¿Y cómo sería el manejo en caso de que el niño convulsione? Ya, esa sería ya, doctor, una hipoglicemia sintomática. Entonces, hipoglicemia sintomática, el paciente se hospitaliza, ¿ya? Por ejemplo, tienes un macrosómico, 4 kilos 500, ¿ya? A la hora tú le controlas, o tú estás controlando la hora y empieza a convulsionar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es hospitalizarlo. Lo hospitalizamos, iniciamos un minibolo de destroza, ¿ya? Entonces, la mayor parte de las guías dicen que debemos darle a este paciente que ha convulsionado 2 mililitros de dextrosa al 10% por cada kilo de peso. Nuestro paciente pesa 4 kilos 500, deberíamos administrarle 9 mililitros de dextrosa al 10%, ¿sí? Y a la vez iniciamos una infusión de dextrosa, ya por vía periférica, con un BIG mínimo de 6. Con un BIG mínimo de 6. El BIG en unos recién nacidos a términos que usted lo hospitaliza por cualquier otra situación y no por una hipoglicemia, el BIG normal debe ser de 4 a 6 en los pacientes a términos, ya sin problemas metabólicos. En los recién nacidos prematuros, tenemos que el BIG tiene que ser de 5 a 8. Si es un paciente a término, pesa 4 kilos 500, nosotros le iniciamos el minibolo 9 mililitros endovenoso STAT y le iniciamos una infusión de dextrosa con un BIG mínimo de 6. ¿Ya? Y controlamos, hacemos un control entre 30 a 40 minutos, ojo, pero el control es en 30 a 60 minutos, perdón, ¿ya? Pero no es que tú lo dejes a tu paciente, tú tienes que estar al pendiente, ¿no? Porque si tú le pones, ¿no?, la dextrosa, porque se está pensando que la convulsión es por una hipoglicemia,
Pero si tú le pones y tu paciente sigue convulsionando, entonces pues tienes que echarte a buscar otras causas más, ¿no? De repente no es un problema de solamente hipoglicemia, puede ser un problema infeccioso, puede ser otro problema más. Puede ser una encefalopatía, ¿no? Que está haciendo un paciente asfixiado que está haciendo ya un grado de encefalopatía grado 2 o 3. Entonces, eso es más o menos el manejo, doctor, que tienes que hacer. Hipoglicemia sintomática, tu paciente sí o sí tiene que hospitalizarse. Ya, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Si no hay otra pregunta más, comenzamos o seguimos, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre hiperglicemia, que es lo contrario, ¿no?, a la hipoglicemia. Entonces, está definido por un nivel de azúcar sanguíneo mayor de 125 miligramos por decilitro en recién nacidos a término, o mayor de 150 miligramos por decilitro en recién nacidos pretérmino. ¿Ya? Esto es secundario a una incapacidad de metabolizar la glucosa, ya sea por la prematuridad extrema, ojo, esto es frecuente en pacientes prematuros extremos, o sobre todo en menores de 1000 gramos, en pacientes con infección severa como la sepsis, el estrés fetal, ya sea por asfixia o ya sea un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente. O lo otro es una parte iatrogénica, una administración excesiva de glucosa. También se puede presentar cuando estamos dándole nutrición parenteral total a nuestro paciente y hemos formulado de manera inadecuada, en exceso, ¿no?, los requerimientos, ya sea de lípidos, ya sea de aminoácidos o de la misma dextrosa. El uso de fórmulas hiperosmolares, que son especiales, cuando hay una diabetes mellitus transitoria, cuando hay fármacos usamos tipo cafeína en prematuro, teofilina, también en prematuros, y los corticoides, ya por algún problema también, sobre todo en prematuros. Entonces, la clínica de manera, no hay, igualmente, no hay ningún signo o síntoma patognomónico. Este paciente, el hallazgo lo vamos a encontrar por el problema de detección. Lo vamos a detectar ya sea en el hemoglucotest o ya sea en la glicemia central. Si encontramos nosotros una hipoglicemia, tenemos que de todas maneras descartar signos de sepsis, signos de deshidratación o alguna manifestación neurológica de algún grado de meningitis o una otra malformación. Ya, como repito, básicamente la hiperglicemia la vamos a encontrar o la vamos a detectar de secundario a algún examen de laboratorio. Ya, el diagnóstico tira reactiva como por el hemoglucotest, el dosaje de glucosa en sangre, los hemocultivos y reactantes para descartar sepsis. Ojo, si tenemos hiperglicemia, lo primero que tenemos que descartar es una sepsis y otros trastornos electrolíticos. Tratamiento básicamente está en la prevención. En la prevención, ¿ya? La hiperglicemia, si no es por infección o no es por un problema central, es básicamente iatrogénico. Entonces, el tratamiento inicial o el primer paso para el tratamiento es evitar que nuestros pacientes presenten hiperglicemia. El manejo está en tratar las causas, reducimos la concentración de glucosa o la velocidad de infusión hasta que se obtenga un nivel normal. Si a pesar de que estamos disminuyendo, por ejemplo, estamos en dextrosa al 10, hemos bajado al 8, hemos bajado al 6, hemos bajado al 5, ya no podemos tener menos de 5, entonces podemos y debemos iniciar ya la infusión de insulina. Si nuestro paciente, a pesar del manejo de las concentraciones de glucosa o el VIG, sigue presentando valores altos de hiperglicemia, pero normalmente siempre es secundario, por lo general, a infecciones severas. ¿Ya? La hipocalcemia es otro trastorno frecuente en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo por los prematuros. Al aumentar
población de manejo de prematuros en la SUSI, también tenemos este problema de las hipocalcemias, perdón. Entonces, sabemos que en el neonato el 99% del calcio se encuentra depositado en los huesos. El calcio circula en el plasma de 3 maneras diferentes. El 45% está unido a la albúmina. El 5% está formando complejos con bicarbonato, citrato y fosfato. Y el 50% está ionizado. Entonces, ¿cómo se logra la regulación de los niveles de calcio en la sangre? Mediante la paratormona, mediante la vitamina D, mediante la calcitonina. Entonces, definimos hipocalcemia a todo valor de calcio en sangre menor de 8 miligramos en recién nacidos a término y menor de 7 miligramos en prematuros, o calcio iónico menor de 3.5 en cualquiera de las dos poblaciones. ¿Ya? Tenemos una hipocalcemia precoz que se presenta en los primeros 2 días de vida, y una hipocalcemia tardía que es la que se presenta pasadas las 48 horas de vida. En esta precoz básicamente es la de mayor incidencia en los prematuros, no hay una respuesta adecuada a la paratormona y el calcio se sigue depositando, ¿ya? Y en la hipocalcemia tardía, por lo general es por el pobre aporte o insuficiente aporte de calcio o excesivo aporte de fósforo, ya sea en la nutrición enteral o parenteral. Las causas de hipocalcemia precoz, básicamente prematuridad, hijos de madres diabéticas, asfixia neonatal, alcalosis respiratoria o metabólica, la furosemida, el uso de furosemida y la exsanguíneo-transfusión. Ya, cuando no hemos corroborado o no hemos complementado con calcio la realización de este procedimiento. Las causas de hipocalcemia tardía, tenemos el aporte inadecuado, hiperfosfemia, hipomagnesemia, hiperparatiroidismo materno, el hipoparatiroidismo congénito, el tratamiento anticonvulsivante materno, el síndrome de DiGeorge, las alteraciones ácido-base, la deficiencia de vitamina D neonatal, una enfermedad hepática o renal, el uso prolongado de diuréticos de asa. Los factores de riesgo y los síntomas. ¿En quiénes tenemos que tener nuestra población de riesgo? Es aquellos recién nacidos enfermos de cualquier edad gestacional, ya sea prematuro, ya sean a términos, ya sean posmaduros, que presenten síndrome respiratorio, que presenten shock de cualquier causa, sepsis precoz, hipertensión pulmonar, asfixia, entre la mayor parte de los problemas más frecuentes. Recién nacidos enfermos de cualquier edad gestacional que tengan estos cuadros. En ellos tenemos que controlar la calcemia. Los recién nacidos con convulsiones o temblores manifiestos o tremores, ¿no? ¿Sí? Ya, los recién nacidos de hijos de madre diabética también son nuestras poblaciones de riesgo. ¿Y qué síntomas van a presentar? Irritabilidad, tremores o temblores, hipertonía, hiperexcitabilidad, osteotendinia, la prolongación del QT. Ojo, este es después ¿no? de un EKG o los monitores cardíacos si tenemos. Entonces, la medición de calcio sérico debe hacerse de manera rutinaria en los recién nacidos con riesgo de hipocalcemia, que ya hemos visto quiénes son, y en los que sospechen hipocalcemia por los signos descritos previamente. De repente tenemos un recién nacido a término sano, pero que empieza con tremores, ¿no? Y no está en ningún grupo de riesgo. También tenemos que controlarle la calcemia. En los recién nacidos que prolonguen una hipocalcemia, se deberá realizar estudios complementarios en busca de otros problemas, ya sea problemas de fosfemia, magnesemia, como hemos visto, problemas de 1,25 vitamina D. Tenemos que realizar radiografías de tórax y calciuria. El manejo es dependiendo. Si es un prematuro sano, asintomático, con adecuada adaptación neonatal, no requiere tratamiento, solo asegurar el aporte de leche materna por vía oral. El recién nacido sintomático, normalmente, si hace síntomas, este paciente está críticamente enfermo. Hay inestabilidad cardiopulmonar, entonces en estos pacientes tenemos que brindarle 45 miligramos kilo día de calcio hasta que se normalice los valores en sangre.
Si nuestro paciente presenta convulsiones o tetania, ya tenemos que brindar de 10 a 18 miligramos, en algunos le van a encontrar hasta 20 miligramos de calcio lento de manera endovenosa, está pasar los 10 minutos, por 10 minutos, durante 10 minutos, cada 6 horas, hasta que la calcemia se normalice o hasta que el paciente deje de convulsionar. Si encontramos hipomagnesemia asociada, tenemos que administrar el sulfato de magnesio en la dosis que estamos presentando, ya sea de manera intramuscular o de manera endovenosa. Y hay síndromes que provocan hipocalcemia que deben recibir terapia específica. Si tenemos una hipocalcemia persistente, tenemos que descartar que sea una magnesemia, una fosfemia, tenemos que usar proteínas totales, tenemos que cambiar las leches. Ojo, hay pacientes que presentan problemas con leches de alto contenido de fosfato. Debemos pasarlas a unas que tengan bajo contenido de fosfato. Buscar el síndrome de George, medir para la hormona, la vitamina D y la tirocalcitonina. Ahora vamos a pasar sobre la hipercalcemia. Ya, esta es la contraparte, ¿no? Es un cuadro poco frecuente. Esta se define como un valor de calcio sanguíneo por encima de 11 miligramos por decilitro o un calcio iónico por encima de 5 miligramos por decilitro. Generalmente es un hallazgo, nuestro paciente está asintomático y en sus controles de calcio podemos encontrar estos valores. La presentación grave con calcemia es muy elevada. Si el paciente presenta síntomas o algún otro problema, va a ser cuando los valores van a encontrarse de manera muy elevada. Aquí se puede deber a un aumento de la resorción ósea, un hiperparatiroidismo congénito primario, igual que una hipervitaminosis A, o un problema hipofosfatemia. Aumento de la absorción intestinal del calcio por una sobredosis de vitamina D. Ahorita todo el mundo está tomando, ¿no? Como agua la vitamina D. Ya, y eso hay que tener bastante cuidado. Están saliendo presentaciones de medicamentos para recién nacidos con vitamina D. Ya, entonces, el mal uso, el abuso de vitaminas, vamos a provocar una sobredosis, ¿sí? ¿Por qué tenemos problemas de sobredosis con la vitamina D? ¿Alguien se acuerda? ¿De la exposición de sus colegas de fármaco? ¿Nadie? Los que pusieron, a ver, los que pusieron el tema, el grupo 4 del módulo 1 de fármaco. A ver, el doctor Anderson La Cruz Gamarra, ¿se encontrará presente? Sí, doctor. A ver, doctor, ¿recuerda usted por qué puede provocar, por qué puede presentarse sobredosis de vitamina, en este caso de la vitamina D? No, doctor. ¿Alguien que pueda recordar? Doctor, ¿Nadie? ¿sabes por qué son liposolubles? Exactamente, ¿ya? Entonces, estas vitaminas, las vitaminas liposolubles, entre las que se encuentra la vitamina D, la vitamina A, ¿quiénes más? ¿Se acuerdan? La L acá. Ya, entonces, este grupo de 4 vitaminas, si nosotros damos de una manera exagerada y mal controlada, ya vamos a provocar sobredosis porque va a aumentar el depósito, porque se depositan en el tejido adiposo de todo el organismo. Ya, entonces hay que tener bastante cuidado. Todos los medicamentos, si los usamos bien, son para que traigan y provoquen bienestar en las personas que lo va a usar. Pero si los indicamos de mala manera o lo usamos, ¿no? A veces por la automedicación, de una manera inadecuada, puede provocar problemas, ¿ya? Entonces, si presentamos la disminución de la depuración renal de calcio o el uso de diuréticos tiacídicos, también podemos tener hipercalcemias. ¿Ya? Hay otros problemas ya, pero los mecanismos son pocos claros, pero se ha encontrado, por ejemplo, en el síndrome de Williams,
la necrosis grasa subcutánea, el síndrome del pañal azul, que son problemas ya congénitos, un poco raros, ya que en nuestro país no se reportan porque primero no los buscamos y al no buscarlos no los encontramos. Ya, el diagnóstico básicamente está por los síntomas, pero lamentablemente, como casi todo en neonatología, los síntomas, no hay síntomas patognomónicos, son muy variables. Tenemos hipotonía, letargia, irritabilidad, convulsiones, ¿ya? Hipertensión arterial, dificultad respiratoria, dificultad a la alimentación, vómitos, constipación, poliuria y calcificación de tejidos blandos. Por ejemplo, tenemos un recién nacido que a las 2, 3 horas empieza a convulsionar. Esa convulsión puede ser, hablando de los temas que hemos mencionado hoy día, puede ser por hipoglicemia, ¿sí? Puede ser por hipocalcemia, puede ser por hipercalcemia, ¿no? Más allá de que puede ser secundario a una infección, a un problema de asfixia o encefalopatía, ¿ya? Entonces, son síntomas muy variables, ¿ya? Muy variados, que no te definen o no te dirigen o no te ayudan para detectar alguna patología. Cuando tenemos esto tenemos que buscar, ojo, tenemos que buscar bastante, conversar sobre los antecedentes maternos y los antecedentes familiares, ¿ya? Debemos pedir fosfemia, relación de calcio-creatinina urinaria, fosfatasa alcalina, paratormona, 1,25 vitamina D, radiografías de manos, sobre todo los carpos, para ver la alteración a ese nivel. El tratamiento básicamente es disminuir ingesta de calcio y la vitamina D. Tenemos que hidratar de manera forzada con una solución salina de manera parenteral de 10 a 20 mililitros kilo en 30 minutos, ¿no? Casi un bolo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todavía no ven choque en pediatría, ¿no? Deshidratación tampoco están viendo, ¿no, doctora Rodríguez? No, doctor, todavía no. Entonces, esto lo vamos a ver cuando se presente el choque hipovolémico o el choque en pediatría. ¿Ya? Entonces, debemos brindar suero glucosado como electrolitos 1 a 3 veces los requerimientos del neonato, usar furosemida, corticoides sistémicos, fosfato oral o endovenoso, si hay una hipofosfatemia severa. Debemos usar calcitonina y cirugía en hipoparathyroidismo refractario. Vamos a entrar ahora en los problemas del fósforo. Ya, la hipofosfemia es cuando la concentración de fósforo están menores a 4,5 miligramos por decilitro. Ojo, esto es un poco complicado porque no todos nuestros hospitales tienen para dosar fósforo. ¿Ya? Por ejemplo, en nuestro hospital hay días que tienen, hay días que no tienen, se acaba el reactivo, como entre comillas no es muy usado, no es un reactivo que lo pueda adquirir de manera constante o permanente. ¿Ya? En los prematuros se consideran niveles apropiados, niveles entre 5 y 8 miligramos por decilitro. ¿Ya? Ahí tenemos en la clínica hipotonía, letargia, un compromiso del estado general, es decir, nosotros vamos a ver a nuestro paciente mal, vamos a verlo mal, hipoactivo, que no va a reaccionar, que no succiona, que no lacta. ¿Ya? Con niveles menores a 1 miligramo hay una alteración de la respiración celular y un compromiso severo, ¿no? Severo. ¿Ya? Puede deberse a un aporte insuficiente de fósforo, ya sea vía oral o parenteral, signo precoz de una enfermedad ósea metabólica del prematuro, ¿ya? Este es un signo precoz, hiperparatiroidismo neonatal, transitorio o primario, hay problemas de tubulopatías, perdedora de fosfato, poco raros, pero hay síndromes de retroalimentación, y el tratamiento es un aporte de fosfato, ya sea oral o ya sea de manera endovenosa. Como repito, muy poco se maneja, muy poco se encuentra, porque no todos nuestros hospitales tienen para usar el fósforo. La hiperfosfemia es los niveles éticos de fósforo están por encima de 9 miligramos por decilitro, solo aparecen síntomas en asociación cuando hay hipocalcemia. Tenemos hipocalcemia y vamos a tener hiperfosfatemia, ¿ya? Acá tenemos una disminución o un trabajo inadecuado de la paratormona y la vitamina D, por lo que va a haber un bajo calcio sérico para una tetania neonatal, va a haber convulsiones secundarias a la hiperfosfemia. ¿Ya? Se ven niños asfixiados en alimentación con leche de vaca no adaptada
Ojo, por eso ese es el problema de que no se debe brindar leche de vaca a los lactantes, ¿ya? Hay madres que por cuestiones económicas y porque no quieren o no pueden dar lactancia, o no tienen lactancia materna, no tienen leche, no tienen no tienen buena producción de leche materna, y como las fórmulas están caras, ya están caras, entonces le inician leche de vaca a los bebés, ya de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya, y vamos a tener problemas no solamente de lo que estamos mencionando, sino también, por ejemplo, de anemia. Una de las principales causas de anemia severa en los lactantes menores de 6 meses es la introducción de leche de vaca no apta o no adaptada para lactantes ya antes de los 6 meses. Tenemos un hipoparatiroidismo que aumenta el fósforo sérico. El tratamiento básicamente está en reducir el aporte de fósforo, tratar la hipocalcemia cuando esta es sintomática. O sea, estos son los principales problemas o trastornos metabólicos que vamos a encontrar en el recién nacido. Ya que vamos a encontrar recién nacido. La mayoría de las veces, o lo más frecuente, es la hipoglicemia y la hipocalcemia. ¿Ya? Estos temas los vamos a revisar de mayor profundidad y haciendo la práctica con los grupos que ya estamos programados, ¿no? Creo que nos han programado, doctora, un grupo por cada mes, ¿no? El doctor va a ser 3 semanas. 3 semanas, acá hemos Sí, comenzado tarde, pues, ¿no? Hemos comenzado tarde. exactamente. Para que todos Luego le pasen mando por el todos, horario ¿no? para que... Sí, sí, doctor. Sí, Para si que usted algunos se van sepa a con qué salvar, grupo... ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, doctores, hasta este momento? Doctor, disculpe, una pregunta. Sí. En caso de hiperglucemia, ¿qué tipo de insulina se puede usar y cuánto sería la dosis? Ya, todo se usa la cristalina, doctor. La insulina es la insulina, doctor. Va a depender, la insulina cristalina, la insulina rápida que nosotros manejamos, ¿no? Esta la podemos poner en infusión o en bolos, ¿ya? Y va a depender si es prematuro o no. Y tenemos que seguir dosando, ¿no? A horario. Por ejemplo, cada vez que nosotros hablando de hipoglicemia o hiperglicemia, ya hagamos una intervención, ya sea vía oral o ya sea endovenosa, a la hora, algunos dicen 40 minutos, 30 minutos, pero el promedio es de 30 y 60 minutos, tenemos que hacer los controles. Idealmente debería de ser una glucosa en sangre, ¿no? Una glicemia, pero por cuestiones de personal y todo eso, no lo hacemos. Y lo que más práctico tenemos, lo que más empleamos, es los hemoglucotest, ¿no? O los test de glucosa en sangre, como le llaman la mayoría, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctor, buenos días. Sí, buenos días, doctor. Buenos días, una preguntita. Con respecto a lo que mi compañero hace un momento acaba de preguntar, ¿qué tanto es la variación en caso de que un paciente, bueno, un neonato, tenga hiperglucemia? ¿Qué tanta variación hay en que sea pretérmino y en que sea término al momento de darle insulina? Ya no, doctor, lo que tenemos que ver es por qué está haciendo hiperglicemia, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver, la causa principal, ¿ya? Es por infecciones. Normalmente nosotros la hiperglicemia es un hallazgo de laboratorio dentro de los controles que hacemos en pacientes, sobre todo que están infectados, ¿ya? En pacientes que están infectados. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es manejar la causa que está provocando esta hiperglicemia, ¿no? Si nosotros no manejamos, ¿no? Si nosotros no manejamos la causa que está originando este problema, puedes ponerle 5, 10, 20, 30 unidades de insulina cristalina y no te va a mejorar. Entonces, no es que la insulina te vaya a resolver el problema. No, la insulina te ayuda a manejar, te ayuda a que los valores no estén por encima de 300, 200, 500, ¿ya? Por todo el problema que causa a nivel celular la hiperglicemia, pero lo que tenemos que manejar es la causa que está provocando eso. Si es una infección, tenemos que
manejar la infección, ¿no? De repente rotar este antibiótico o iniciar antibióticos, ¿no? A veces encontramos pacientes que están hospitalizados que están sin antibióticos por otras causas, ya sea, póngase una taquipnea, ya sea una membrana hialina, y en el transcurso del tercer, cuarto o quinto día de manejo nos empieza o encontramos una hiperglicemia. Entonces, lo primero que tenemos que detectar que sea secundario primero a una infección. Segundo, si estamos dándole la cantidad adecuada de dextrosa o de BIG a este paciente. Entonces, tenemos que recalcular o reformular lo que estamos dando. De repente es la nutrición parenteral, ¿no? Estamos dando demasiado aminoácidos, le estamos dando demasiados lípidos. Entonces, cuando vean y cuando se maneje la nutrición parenteral en recién nacido, ahí vamos a ver que tenemos que hacer el control de kilocalorías, que le estamos administrando a estos pacientes, ya sea en función a la cantidad de aminoácidos, ya sea la cantidad de lípidos, y ya sea la cantidad de carbohidratos, ¿no? Porque en función a eso, la suma de todo esto nos va a dar un aporte de kilocalorías. Entonces, o es una infección, o es un aporte excesivo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar este problema, ¿no? Manejar y encontrar la causa de la hiperglicemia. Por repito, no es tanto la insulina, no es tanto los valores que tú puedes administrar insulina, sino qué es lo que está causando que este paciente tenga, ¿no? la hiperglicemia. Como en todo, por ejemplo, si les llega a ustedes un paciente ya con una glicemia de 500 a la emergencia, o sea, ustedes bien, le van a, el manejo no va a depender si es una cetoacidosis, ¿no? O es hidratación, o el manejo con insulina. Lo primero que tienen que también, aparte de estabilizar, es detectar a qué se debe esto, ¿no? La mayor parte de las veces que yo he visto o vi, ¿no? Estos problemas de la glucosa elevada en pacientes eran debut de diabetes, ¿no? Pacientes adultos que debutaban, que no sabían que eran diabéticos, pero que los había descompensado una infección, ¿no? Tú manejabas la infección y el problema de la glicemia lo ibas a ir controlando. Entonces, no es que la insulina te va a resolver el problema. Lo que tienes que detectar es por qué este paciente está presentando la hipoglicemia. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Acerca de un paciente con hipotiroidismo, el tratamiento sería no con levotiroxina, ¿no? Sus controles seguirían igual una vez por semana o tendría que ser menos. A ver, doctor, no es el tema, pero el hipotiroidismo en recién nacidos, lo que tenemos que hacer, ojo, lo que tenemos que hacer primero es sospechar, ¿ya? Y se debe detectar dentro del primer mes de vida. Si ustedes detectan el hipotiroidismo congénito, ¿ya? Después del primer día de vida, después del primer mes de vida, a los 40 días, a los 2 meses, a los 3 meses, el paciente no se va a morir, pero el paciente va a quedar con un retardo mental de moderado a severo. ¿Ya? El hipotiroidismo congénito es la principal, es la causa prevenible o tratable para que nuestro paciente no presente retardo mental. ¿Ya? En el hipotiroidismo congénito, ojo. Y lo bueno es que ahora se está haciendo el tamizaje neonatal, ¿no? Porque no se hacía antes de manera rutinaria. No, en el tamizaje neonatal, ahí está una de las enfermedades que se quiere detectar, es el hipotiroidismo congénito, ¿ya? Lo importante del hipotiroidismo congénito es detectarlo antes de los 30 primeros días de vida. Si este paciente lo detectamos, ¿hay factores de riesgo? Sí. Por ejemplo, si la mamá o el papá tienen problemas de hipotiroidismo congénito, o si hay hermanos o familiares que tienen o han tenido hipotiroidismo. Entonces, en este paciente, lo ideal es hacerle, después de los 3 días de vida, el dosaje de T4 libre y TSH, para poder detectarlo. Si este paciente se le detecta dentro de la primera semana, idealmente se le inicia la hormona correspondiente a la levotiroxina, ¿ya? Y ese paciente, su desarrollo, tanto
tanto neurológico como motriz, va a ser normal como el de otro niño, sin problemas de hipotiroidismo. Pero si este hipotiroidismo congénito nosotros lo detectamos pasados los 30 días, este paciente va a quedar ya con algún grado de retardo mental, entre el moderado a severo. Ya, ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, doctora, entonces quedamos para la próxima semana la clase de shock en pediatría, Así es, doctor. a la misma hora ya. Entonces, ya yo me reencuentro en unos momentos más con la mitad del grupo que nos corresponde hacer la práctica hoy día. Ya, doctor, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos.